Pues estamos conectados en nuestra cápsula número 10, en la cual nos acompaña la maestra Norma, una gran amiga y colega, además de ser la delegada estatal de la Ciudad de México, en la región 6. Buenas noches, Norma, un gusto saludarte y buenas noches también a todo nuestro público que lo está viendo o que va a verlo. Bienvenida. Muchas gracias, doctor Alfonso. Gracias por esta invitación, por este espacio, por la oportunidad de compartir con todos los colegas de educación física y con todos los que nos estén viendo en esta transmisión. Buenas noches a todos. Bien, pues dicen que no hay quinto malo. Yo creo que no hay quinto malo dobleteado tampoco. O sea que la décima, vamos por buen camino, quiere decir que seguimos avanzando. Pero tenemos una pequeña sorpresa en esta emisión de la cápsula número 10, pero como toda buena sorpresa, se la vamos a guardar para darlas al final y se enteren de ella. Insisto, los que nos estén viendo de entrada, pues la sabrán de primera mano, los que no se enterarán en cuanto nos consulten. Así que estén pendientes, al final, la sorpresa que está preparada, que la va a recibir de muy buena manera, de eso estoy muy cierto. Bien, hoy toca un tema que como caracteriza aquí a mi amiga Norma por el nivel de experticia que se ha estado haciendo, un tema un tanto disruptivo. Y disruptivo porque no se alinea solamente a ser de educación física, sino que lo complementa y abona para llevar a provocaciones que vayan más allá de solamente la educación física, que pensarían estrictamente que es movimiento. Pero no, debemos tener en cuenta y ya debemos estar ciertos de que trastoca muchas disciplinas. Es transdisciplinaria, más allá que inter o multidisciplinaria. Y bien, el tema de hoy justamente trata de esa parte transdisciplinaria en donde el, el mismo banner o promocional que se lanzó, que creo que no me, ahí está, nos dice mucho de lo que se va a hablar. En este caso es de la educación física, sueño y aprendizaje. No sé de cierto de qué puntos vas a tocar ese tema, pero lo que sí tengo claro y cierto propiamente es de que van a ser temas que van a abonar para tengan claro pasa cuando esa actividad onírica está en su momento y cómo abona y favorece el aprendizaje y en particular cómo lleva a un desempeño más eficiente y eficaz en la educación física. Y eso propiamente se va a encargar una experta en ello, la maestra Norma. Querida compañera y amiga Norma, pues estudio el escenario y adelante con ello. Tu audio nada más, porque no lo tienes activado. Sí, sí, así como me van a escuchar. Sí, comentaba que efectivamente toda esta parte, ¿verdad? Desde lo que es hablar de educación física, lo que es hablar de sueño y principalmente lo que es hablar de aprendizaje. Bueno, pues vamos a ver ahí una serie de láminas, una serie de presentaciones que hemos preparado para ustedes y con esta buena intención, como lo dijo el doctor Alfonso, ¿verdad? De que vayamos retomando esa conciencia de que el educar al cuerpo, de que desarrollar la motricidad, pues también tiene que ver con procesos metabólicos, con procesos fisiológicos, con procesos biológicos, y que conviene que nosotros los conozcamos como educadores físicos, porque hoy se requiere, hoy se demanda que esta profesionalización que podemos estar obteniendo sea de manera permanente, de manera constante, y sin duda esto va a enriquecernos a todos. Y lo más importante es que va a beneficiar pues a todos nuestros estudiantes. Entonces, pues vamos a iniciar con este tema tan bonito, tan bello, pero que nos va a llevar a reflexionar tantas cosas. Miren, pues sin duda esta parte de las neurociencias sabemos que ha venido a aportar grandes recursos en cuanto a conocimiento, en cuanto a estrategias, en cuanto a información de cómo funciona nuestro cerebro, de cómo aprende, de cómo procesa, de cómo lleva a cabo, no sé, las emociones, las conductas. Pero algo básico que podemos rescatar de todo esto es
cómo aprende nuestro cerebro y entender que el aprendizaje no solamente es algo cognitivo, puede existir un aprendizaje motor que lo tenemos que desarrollar, lo tenemos que estimular. Entonces, hablar de nuestro cerebro es hablar precisamente de ese cuidado y que está inmerso en lo que es el cuidado de nuestro cuerpo, porque es parte de nuestro cuerpo, parte de nuestro organismo y finalmente es el que, obviamente, como el director de orquesta, como muchos lo señalan, dirige, ¿verdad? Organiza, retiene la información, la organiza, la proyecta al exterior. Entonces, son procesos muy importantes que si nosotros no los conocemos, bueno, pues podemos seguir con unas prácticas quizás en cierto punto limitantes, pero el conocerlo nos van a ayudar precisamente a potencializar el desarrollo de las capacidades físicas, cognitivas, emocionales y sociales de nuestros estudiantes. Entonces, vamos a iniciar con este concepto que es de aprendizaje, ¿verdad? Desde un punto de vista de un neurocientífico que es Campos, el cual define el aprendizaje como un proceso que está relacionado con los cambios que ocurren en un individuo a nivel neuronal. Aquí quiero hacer una pequeña pausa porque es lo principal que tendría que pasar en nuestro organismo para que identifiquemos un aprendizaje, un cambio neuronal. Y este cambio neuronal, lógicamente, va a provocar un cambio cognitivo porque hay una nueva información o se ha modificado o se ha enriquecido esta información. Por consecuencia, nos va a llevar a un cambio conductual y obviamente como resultado de todo esto, de nuestras experiencias, permitiendo su adaptación al entorno. Esto es interesante porque vamos a comprender aquí que no nada más es que el estudiante o nuestros alumnos repliquen cierta información de manera verbal, sino que es importante identificar esta modificación en su conducta, en la lingüística que ellos manejen, en su verbalización, en esta concientización de lo que vamos desarrollando en ellos. Este cambio neuronal, entonces, nos lleva a pensar a la plasticidad cerebral que muchos de nosotros ya vamos conociendo y vamos identificando, que esto es lo que sucede en un aprendizaje. Cuando hay un aprendizaje es porque hubo plasticidad neuronal, plasticidad cerebral. ¿Qué es la plasticidad cerebral? Bueno, recordemos, es un proceso de adaptación constante, constante. Pareciera como si en este mismo momento, así como vemos en la imagen, quizás eso esté sucediendo en nuestro cerebro, ¿verdad? Podríamos decir que de algo similar está sucediendo en nuestro cerebro. Nuestra arquitectura neuronal se está modificando de manera constante. Obviamente están aumentando quizás algunas conexiones, ¿verdad? Con otras neuronas. Y esto obviamente, insisto, a causa de la experiencia que en este momento estamos teniendo, donde el estímulo, en este caso es mi voz, las palabras, la información que yo estoy dando, y esto lo está recibiendo nuestro cerebro, se está modificando nuestra arquitectura neuronal, si hay algo nuevo, entonces surge lo que podríamos llamar, como se menciona en la siguiente lámina, que es la sinaptogénesis, ¿no? Y en este concepto, si me ayuda, maestro, con la siguiente imagen, por favor. En la sinaptogénesis, bueno, pues quiere decir que es una conexión por primera vez, ¿no? Esta conexión que por primera vez estamos generando y entonces también empieza a trabajar esa neuroplasticidad porque se empiezan a conectar, a asociar y entonces empezamos a generar memorias. Aquí quiero detenerme un poquito porque entonces con lo que estoy iniciando es que comprendamos que para hablar de aprendizaje estamos hablando de un proceso fisiológico, estamos hablando de un proceso que sucede a través de diversos estímulos, ¿verdad? Las vías sensitivas, que son nuestros sentidos, es el primer filtro de nuestra información y por lógica, educación física lo trabaja, ¿verdad? Cuando estimulamos, desarrollamos esta parte de la sensibilidad, toda esta parte sensitiva en nuestros alumnos, estamos precisamente propiciando que ese filtro, ese primer filtro de la información llegue a nuestro cerebro. Entre menos lo estimulemos, a nuestro cerebro le cuesta más trabajo identificar de qué le estamos hablando.
¿no? En todos los ámbitos, desde lo cognitivo, desde lo físico, desde todo lo que podamos estar nosotros trabajando. Bien. Ahora, este aprendizaje, ¿cómo queda plasmado en nuestro cerebro? Bueno, pues le llamamos memorias, ¿no? Es una unión de una neurona con otra a través de la sinapsis, empiezan a tener comunicación y empezamos a tener esa Tu audio se paró, Norma. de conducta, ese ya se guardó en nuestro cerebro, ya se quedó ahí. Debido o a causa de que lo estemos trabajando de manera recurrente, se va a fortalecer esa memoria. Creo que esto es algo que nosotros conocemos, sabemos que sucede y que venimos trabajando a través de la repetición, a través de la diversidad de actividades. Para ese desarrollo motriz lo venimos haciendo. Esto es importante porque las memorias entonces son lo que van determinando nuestro desarrollo, nuestra personalidad. Pero sucede algo muy importante de identificar. Vamos a la siguiente lámina. Vemos aquí entonces que a través de la educación física, a través del movimiento, ¿cómo yo ayudo a que esas memorias se consoliden? ¿Será que tiene que ver entonces el ejercicio, el movimiento para consolidar las memorias, para fortalecerlas, para que exista un mejor aprendizaje? Claro que sí, lo sabemos muy bien. Se han hecho investigaciones, ¿verdad? Y se ha visto que cuando se hace actividad física, el hipocampo, por ejemplo, pues se hace más grande, ¿no? Pero podemos ver que el ejercicio va a facilitar y va a mejorar la plasticidad cerebral. Cuando vemos esto, decimos, bueno, ¿cómo podría ser? Ahorita lo vamos a mencionar un poquito más adelante. Pero aquí esto es importante porque pensar que siempre que nosotros estamos realizando un movimiento, algo se está modificando en nuestra arquitectura neuronal. Pero también estos movimientos que hacemos, estamos estimulando a este hipocampo, que ahorita lo voy a enfatizar un poquito más la descripción, y se está consolidando y estamos favoreciendo a que se consolide esta memoria. Vamos con la que sigue, maestro, por favor. El ejercicio físico, bueno, aquí se dice con mayor claridad, ¿no? Aumenta el tamaño del hipocampo. ¿Qué función tiene el hipocampo en nuestro cerebro? Pues es ese lugar, es ese espacio donde se gestiona o se llevan estas funciones de gestión de la memoria. Ahora, se ha visto que cuando una persona hace ejercicio, este hipocampo crece, aumenta su tamaño. Por consecuencia, tiene una mayor cavidad, ¿verdad?, de redes neuronales, de conexiones. La neurogénesis que se puede llevar a cabo en este espacio produce de una mejor manera, se pueden consolidar mejor las memorias, se pueden llevar a cabo a memorias de largo plazo e inclusive. No olvidemos, maestros, y esto es algo que también debemos tener muy presente, que a veces decimos nosotros, es que llegan a la secundaria y parece que en primaria no les enseñaron nada. Llegan a la prepa y en secundaria no les enseñaron nada. Y llegan a la universidad y en la prepa no les enseñaron nada. Es que en realidad sí se da la enseñanza, sí se da la información. Lo que nos está faltando un poquito es saber cómo pasar de una memoria de corto plazo a una memoria de largo plazo. Porque en realidad no nos tendríamos que preocupar tanto por cómo aprende el estudiante, porque el cerebro en sí esa es una de sus características. Aprende. Aquí lo interesante es que nosotros sepamos cómo evoca la información, cómo generar esa memoria, cómo que esa información la sepa obtener mi estudiante en base a todo lo que estemos trabajando, ya sea de manera cognitiva, motriz, emocional, podamos revisar todo esto. Hay algo importante que sucede cuando hacemos actividad física y esto es algo que está tomando mucha fuerza y por eso hoy es muy reconocida, ¿verdad? Es importante que nosotros, educadores físicos, también dominemos este tema, estos conceptos y estos beneficios que de manera bondadosa genera el ejercicio a través para el aprendizaje. La concentración del BDNF, que es el factor neurotrófico derivado del cerebro, es una proteína, es algo que son neurotrofinas
que en el cerebro son más elevadas por la realización del ejercicio físico. Pero, ¿qué función tiene el BDNF? Bueno, mecanismos que inducen la expresión genética del BDNF, tales como el ejercicio, pueden mejorar al aprendizaje. ¿Ok? Vamos bien. Se hace ejercicio, esta proteína, esta química se fortalece, se genera de una mejor manera, pero ¿a qué nos ayuda? El factor neurotrófico derivado del cerebro aparece como un mediador clave en el mejoramiento de las conexiones sinápticas. Estábamos hablando entonces de memorias, estábamos hablando de conexiones. Claro, entonces cuando yo hago ejercicio, produzco BDNF de una cantidad o más elevada la cantidad que pudiera yo generar sin hacer ejercicio, y esto ayuda a la consolidación de la memoria. Entonces, esto me ayuda a tener más conexiones neuronales, facilito esa neuroplasticidad, facilito esas conexiones y entonces empiezo, ¿verdad?, a tener esta capacidad de poder recordar más cosas o de poder tener mayor información en mi cerebro. Vamos con la que sigue, maestro. Vamos a un tercer punto bien importante. Y entonces ya vamos uniendo lo que decía el maestro Alfonso, ¿verdad? Decía, bueno, ¿cómo lo podemos unir? ¿Cómo todo esto podemos relacionarnos? Bueno, ahora es tan importante identificar que después de vivir una pandemia, por supuesto que tuvimos secuelas, ¿verdad? Y una de ellas precisamente es en los procesos cognitivos, funciones ejecutivas, una de ellas y muy importante, la memoria. Y esto también tiene que ver porque nuestro sueño en muchos de nosotros fue alterado. Pero realmente, ¿qué función tiene el sueño? Bueno, el sueño va a influir en todos los procesos de memoria, en los procesos de aprendizaje, estados de ánimo, de comportamiento, en las respuestas inmunológicas, procesos metabólicos, niveles de hormonas, en la digestión. Bueno, en muchas funciones fisiológicas. Quiere decir que no nada más es lo que sucede cuando estamos despiertos. Lógicamente, es un organismo el que tenemos. Y este organismo tanto trabaja de día como trabaja de noche. Tiene un reloj biológico y este reloj biológico hace que tenga ciertas funciones en determinado horario, ¿verdad? El dichoso ciclo circadiano nos ayuda justo a identificar estos procesos. Pero cuando dormimos, ¿qué sucede? Bueno, el sueño no solo es un fenómeno normal, o sea, no es algo que digas, ah, sí es normal que duermas y no pasa nada, no. Hoy está tomando mucha relevancia y es necesario, e inclusive, y desde mi punto de vista, ¿verdad? Ahora que estamos con este planteamiento del nuevo plan y programa de estudios donde nos indican o tenemos como un eje articulador vida saludable, bueno, pues tener en cuenta esto, que parte de una vida saludable tiene que ver con la higiene del sueño, con lo que nosotros, la calidad de sueño depende y determina mucho nuestro desarrollo. El sueño entonces, sí, pues es algo normal, pero también es considerado como un proceso fisiológico de vital importancia para la salud integral de todo ser humano. Es decir, dormir es una actividad inherente a la naturaleza humana. Y es algo tan natural, pero tan necesario. Por eso es natural, porque es muy necesario. Vamos a la que sigue. El sueño entonces juega un papel fundamental, pues de alguna manera nos va a ayudar a ese desarrollo. Sabemos que, por ejemplo, pues toda esta parte de crecimiento, ¿verdad? Toda esta parte en donde, por ejemplo, cuando hacemos ejercicio, pues sí, quizás si vamos al gimnasio, si corremos, obviamente el tono muscular, por ejemplo, o la masa muscular con mayor precisión, pues no se desarrolla cuando estoy haciendo las repeticiones, se va a desarrollar cuando yo voy a dormir. Es cuando entonces ahí nuestros músculos, ¿verdad? Empiezan a demandar esta parte de la proteína y se empieza como a construir esta parte del músculo, por ejemplo, ¿no? En la parte cognitiva, pues vamos a ver que los procesos de aprendizaje y memoria se consolidan y se decantan emocionalmente después de una noche de sueño. Fíjense qué interesante es esto, porque pensaríamos que la enseñanza que yo doy, tanto motriz como cognitivamente, está sucediendo cuando yo doy la clase.
Y en realidad lo único que estoy haciendo es estimular. Obviamente, cuando yo duermo es cuando logramos la consolidación de estas memorias. Si yo no durmiera bien, entonces voy a afectar precisamente las memorias, esa unión de esas uniones de redes neuronales de las que hablábamos en un inicio. ¿Qué sucede entonces? Que, por supuesto, después voy a tener pues aprendizajes deficientes, ¿no? Y podemos ver aquí que la relación del sueño con las actividades neurofisiológicas, creo que esto sería muy importante que lo tengamos muy presente, insisto, en decir, para poder propiciar este estilo de vida saludable que se busca, es muy importante que hoy tomemos conciencia nosotros adultos y también tomemos conciencia del horario de sueño de nuestros niños, de los estudiantes, de los jóvenes. El sueño, pues sin duda es fundamental para la vida de los seres humanos, guarda una estrecha relación con las actividades neurofisiológicas y vamos a entender estos dos aspectos. Uno, que en el dormir todas las fases del sueño son esenciales porque tienen una repercusión en el sistema nervioso a nivel fisiológico y morfológico. Entonces, cuando yo duermo no es nada más que voy, cierro los ojos y ya no pasa nada. Bueno, no nos damos cuenta, pero en realidad están pasando muchas cosas se están acomodando en nosotros, muchas cosas se están restaurando en nosotros. Por eso decimos mucho que el sueño es reparador. ¿Qué sucede? Bueno, la privación del sueño, pues obviamente nos va a afectar nuestra salud física y va a repercutir en el entorno social, es decir, cuando no dormimos, seguramente, pues a lo mejor ustedes lo han vivido, yo lo he vivido, no estamos de buen ánimo, ¿verdad? Es decir, cuando no dormimos, híjole, nuestro estado de ánimo no es bueno, no está dispuesto ni para aprender, a veces ni para platicar, a veces para nada, ¿no? Obviamente influye en nuestro estado de ánimo, pero digamos que eso dices, bueno, pues cuestión quizás de entenderlo, comprenderlo y a lo mejor hasta podemos decir no pasa nada. Bueno, en eso. Pero cierto deterioro cognitivo. Y cuando hablamos de un deterioro cognitivo es cuando algo está sucediendo en nuestra actividad mental y muchos dicen, tener deterioro cognitivo va a afectar mi salud mental. Quiere decir que si yo estimulo mi actividad mental, estoy a su vez estimulando y favoreciendo y beneficiando mi salud mental, todo lo cognitivo. Esto lo presento las fases del sueño porque quiero que vean ustedes cómo es necesario que no nada más lo que a veces decimos, con que duerma un ratito y ya, ¿no? O unos 10 minutitos y me recupero. Fíjense que en este ciclo circadiano que nosotros tenemos, pues las fases del sueño son muy importantes. Todas tienen un tiempo determinado, como ustedes lo pueden ver en pantalla, pero es muy importante que identifiquemos que en el sueño prácticamente se divide en dos momentos, ¿no? El primer momento tiene 4 fases, el segundo momento es esa fase profunda que nosotros tenemos. Si vemos la fase 1 de adormecimiento, la fase 2, un sueño ligero, todavía cualquier ruidito nos puede despertar. La fase 3, pues es esa transición, ¿verdad? Donde iniciamos con ese sueño profundo. La fase 4, pues obviamente ya estamos en este sueño delta, donde ya estamos de una manera profunda y a partir de ese momento surge la segunda fase, que es el sueño REM, que es ese sueño profundo. Bueno, yo les quiero decir que hasta la fase 5 es cuando se empiezan a consolidar nuestras memorias. Es cuando se empieza esa consolidación y mucha de la información que nosotros ya tenemos y que hemos venido trabajando, logramos pasarla a una memoria de largo plazo. Lo que les decía, ¿no? No es que no enseñemos las cosas a los estudiantes, no es que no lo hayan trabajado, no es que no llevamos ese proceso de llevarlo a una memoria de largo plazo para que sea obviamente permanente. Sabemos también que esa memoria puede consolidarse y se puede favorecer, pues obviamente con que sea significativa, que tenga, pues que sean emociones que gusten, pues que agraden a los estudiantes, ¿no? Pero hoy estamos viendo y estamos queriendo hilar, estoy queriendo presentar esta parte en donde se une precisamente
el aprendizaje, la actividad física y el sueño. Entonces, quizás de nada me va a servir que yo esté haciendo actividad física en donde sé que estoy generando BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro, donde estoy propiciando y provocando una sustancia química que mi cerebro necesita para consolidar las memorias. Quizás de nada me sirve si yo no tengo un buen descanso, si yo no tengo un buen sueño, si yo no llego a esta fase 5 de sueño profundo en donde se va a beneficiar mi organismo. Esto es importante, maestros, porque hoy en día, a causa de, obviamente, el avance de la tecnología, a causa de, insisto, esta parte que hemos vivido de pandemia, obviamente se alteró nuestro sueño, se alteró nuestros estados de sueño vigilia, es decir, ese reloj biológico estuvo alterado, pero es necesario y por salud retomar estos buenos hábitos y entender que ese sueño, como les decía hace un momento, es parte de una vida saludable. Tú duermes bien, vas a tener esa buena salud mental. Porque tus memorias están ahí, ¿verdad? Consolidadas, se han desarrollado bien, están estimuladas. Pero no duermes bien, entonces estamos empezando a afectar esta salud mental. Y obviamente, como lo vimos en el inicio, si mi cerebro se ve afectado, que es el que orquesta, ¿verdad? Es el que dirige, es el que ahí organiza, obviamente se van a ver alterados todos los procesos de aprendizaje, todos los procesos neuronales o neuromotores, en este caso del movimiento. Precisamente por ello es importante que si mis alumnos, ¿verdad?, no duermen bien, pues una buena respuesta motriz quizás no van a tener. Sí, sí se mueven, pero quizás no con esta calidad que podría ser de cuando ellos han descansado. Porque acuérdense también que esta parte del tono cortical, que es la energía que para que se lleven a cabo los procesos cognitivos, es muy importante. Es decir, yo levanto mi brazo, sí, estamos hablando de la motricidad, pero de donde se está llevando a cabo esa orquesta, esa indicación, pues es el área motora, es cerebro, es arquitectura neuronal. Son procesos cognitivos, son procesos ejecutivos para que yo pueda tener un movimiento pues eficiente. Entonces, creo que esto es importante que lo vayamos desglosando, que lo vayamos profundizando, que lo vayamos conociendo y que vaya siendo parte de nosotros, que vaya siendo parte de lo que es realmente educar al cuerpo, de lo que es realmente hacer educación física y obviamente darle esa diversidad de actividades que el estudiante puede hacer, que nuestros alumnos desde preescolar, primaria y secundaria pueden realizar. ¿Para qué? Para que propiciemos este BDNF, entre otros muchos, porque no es el único, entre muchos otros. Sin embargo, este es uno de los más determinantes para que las neuronas se fijen, se consoliden, se puedan comunicar entre ellas, facilite esa comunicación. Hoy sabemos entonces que es pues precisamente durante el sueño que se beneficia y facilita el mantenimiento neuronal, la neurogénesis, así como el aprendizaje, la memoria y la plasticidad cerebral. Es todo lo que estábamos mencionando nosotros. Todo esto, maestros, todo esto junto es un proceso de aprendizaje a nivel fisiológico. Todo esto es un proceso de aprendizaje. ¿Educación física contribuye al aprendizaje? Por supuesto. ¿Contribuye a la mejora de los procesos cognitivos? Por supuesto. ¿Contribuye al desarrollo de la motricidad? Por supuesto, es nuestra principal tarea. Pero conocer este tipo de procesos es indispensable. Entonces, vamos concretando, resumiendo entonces el sueño y aprendizaje. Bueno, pues ya vimos entonces el sueño favorece la consolidación de la memoria. Nosotros somos lo que la memoria nos recuerda. Todo lo que nosotros tenemos o decimos que hemos aprendido es porque ya se ha consolidado una memoria en nuestro cerebro. ¿El sueño facilita la adquisición de la nueva información? Pues sí, porque obviamente está trabajando y le estamos dando ese proceso en donde va a facilitar esa toma de esa nueva información. Durante el sueño se mejora la habilidad para recordar el lenguaje hablado, las habilidades motoras y la información de hechos. Fíjense cómo es importante.
Por eso les decía, aprendizaje motor, claro que también es generar memorias en nuestra arquitectura neuronal y por supuesto en todo nuestro organismo. Entonces, durante el sueño REM se favorece pues la memoria procedimental, es decir, todo lo que hacemos, lo que tiene un procedimiento, esas memorias y que tiene que ver con la motricidad, ¿verdad? Y puede mejorarse. También se ha podido corroborar que tiene efecto y grandes beneficios también en la consolidación de habilidades cognitivas y, bueno, pues en esta parte sensitivo-perceptivo, que también tiene que ver con lo que nosotros trabajamos en educación física. Prácticamente, maestros, pues hablar de aprendizaje, pues efectivamente podría ser multicausal, podría ser multifactorial. Sin embargo, como educadores físicos, desde mi punto de vista, considero muy importante que empecemos a adentrar en estos temas, que empecemos a dominar y a manejar y a sugerir justo, a orientar, a intervenir, a guiar a nuestros estudiantes. Yo, para desarrollarlo motrizmente, yo requiero de que mi estudiante duerma lo necesario, duerma lo que debe ser. Vamos a ver la siguiente lámina para ver cómo tendría que ser nuestro sueño. Vamos a ver aquí entonces. Estas son las horas que se sugieren. Vamos a ver si nosotros, tan solo nosotros las llevamos a cabo. ¿Por qué se sugieren estas horas? Pues por la necesidad del desarrollo que vamos teniendo a cada edad que tenemos. De recién nacidos, es decir, de 0 a 3 meses, se sugiere que duerman de 14 a 17 horas. Los bebés, que son de 14 meses a 11 meses, de 12 a 15 horas. Los niños, ¿verdad? De 1 a 2 años se sugiere que duerman también de 11 a 14 horas. Los niños entre 3 y 5 años, que aquí ya nos encontramos, por ejemplo, con los niños de preescolar, bueno, pues que se sugiere que duerman de 10 a 13 horas. Y cuando me refiero a que se sugiere es precisamente para que se complementen estas fases del sueño, estas fases que tenemos en nuestro sueño. Cuando los niños de edad escolar, que es de 6 a 13 años, bueno, de 9 a 11 horas. Los adolescentes, que son de 14 a 17 años, de 8 a 10 horas. Los jóvenes de 18 a 25 años, de 7 a 9 horas. Los adultos de 26 a 64 años, de 7 a 8 horas. Y los adultos mayores de 65 años o en adelante, de 7 a 8 horas. Pues esto sería como lo idóneo, esto sería como lo que tendríamos que estar durmiendo, ¿verdad? Para que precisamente sea un sueño reparador, en donde podamos consolidar aprendizajes, en donde podamos, todo esto que nosotros podemos provocar a través de la actividad física, pues tenga un efecto positivo, tenga ese bienestar y tenga ese beneficio de poder contribuir entonces sí con mayor eficiencia a los aprendizajes cognitivos, a todo aprendizaje del ser humano, ¿no? En esta parte, desde una mirada holística, en todo lo que pudiera aprender. Y esto nos lleva entonces a concluir, maestros, que trabajar y educar al cuerpo, pues obviamente no es nada más propiciar movimientos, como ustedes y yo y todos los que trabajamos esta área lo sabemos. Tenemos hoy que echar mano de todos estos recursos que aporta, en este caso, la neurociencia, en lo que se está aportando, la investigación que se está trabajando, que se está haciendo, porque sin duda educación física, artes, música, hoy por hoy se está reconociendo como asignaturas o materias indispensables precisamente para propiciar aprendizajes de mayor calidad. Pues yo agradezco mucho este momento, espero que sea de utilidad esta información, que la podamos aterrizar, la podamos llevar a la práctica con esta conciencia, con este sentido de poder seguir guiando y poder seguir dirigiendo a nuestros estudiantes, pues con mayor certeza, que ellos sepan, que nosotros sepamos que el dormir, claro que está asociado a que mis aprendizajes sean mejores, que el hacer ejercicio, por supuesto que está asociado a que yo pueda aprender mejor. He ahí entonces el vínculo entre aprendizaje, sueño y educación física.
Muchas gracias, doctor Alfonso. Agradezco mucho este espacio para compartir esta información. Pues gracias a ti, Norma. Es un espacio que la FIEPS México se ocupa por proporcionar al medio de la educación física, deporte, recreación, danza y salud en general. Y fíjense qué importante es contemplar que no solo dormir por dormir, que dicen, pues duerme 8 horas. Pues sí, de hecho el dormir estrictamente es parte del proceso educativo que debemos contemplar. Eso se debería también hasta planificar. Pero bueno, creo que me estoy viendo muy ambicioso. Sin embargo, ahí está el fenómeno científico que es principio de realidad y no nos podemos hacer a un lado de ello. Si no duermes bien, tu aprendizaje está destinado a no ser tan bueno. Y la pregunta es, para que iría para todos, ¿cómo estamos en déficit de sueño, no? Creo que ya me tendría que ir a dormir para irme emparejando un poquito. Pero en fin. Y pues bueno, y Cusco, ¿cómo andas tú, Norma, en un déficit de sueño, verdad? También. Porque hay que empezar por uno mismo, Así es. definitivamente. Efectivamente, maestra, fíjese que pensamos también y a veces decimos, voy a dormir, o pensamos, no, me despierto temprano, no importa, más tarde recupero el sueño. Y no es cierto, el sueño no se puede recuperar. Es decir, pensamos tener como esta deuda de sueño y por más que dormamos en otros momentos, pues ya no se recupera. Entonces, por eso sí es importante, como bien lo menciona, administrar nuestros tiempos, darle prioridad a nuestra salud, darle prioridad a lo que hacemos porque merecemos estar saludables y hoy que conocemos que el sueño es importante e indispensable para nuestra salud y muchos procesos y procesos fisiológicos que en este caso no nada más el aprendizaje, pues creo que es digno de considerarse y darle prioridad. Pues bueno, hay que dormir bien, entre dormir, comer y hacer ejercicio, entre muchas otras cosas más para beneficiar al cuerpo, no hay que dejarlo de lado. Pues bien, la sorpresa ha llegado a su momento. Y la sorpresa no es otra más que, eh, si bien estamos dobleteando la quinta emisión de Cápsulas FIEPS en su edición, después de retomarla, pues ahora se le pasa la estafeta a la maestra Norma para que la siga promocionando, la siga enalteciendo con ponentes que abonen a la reflexión del fenómeno educativo y de la educación física en general, pero no cerrados a que abonen desde otras disciplinas, que fortalezcan esas provocaciones a investigar e indagar y cuestionarse cómo generar mejor los aprendizajes desde las diferentes perspectivas que tengamos. Todo es bueno si lo sabemos aterrizar. Maestra Norma, desde este momento el programa Cápsulas FIEPS México queda bajo su responsabilidad. Estamos ciertos y seguros de que lo llevará a buen puerto. Y estaba viendo en lo que escuchaba su charla que algunos extranjeros, a ver, mexicanos se me están durmiendo, de acuerdo al tema, están pidiendo cómo participar. Pues acérquense, comenten directamente a la página que aparece, la página del secretario de FIEPS secretario, o la maestra no ya tiene preparada la de cápsulas FIEPS. Búsquenla, denle like y ahí van a establecer, ahí presumo que se van a estar haciendo los en vivo de los programas que sigan, que estarán haciendo cada 15 días, con el programa hermano que tendremos ahora de Es Viernes y la FIEPS lo sabes. Están alternando, lo estarán viendo. La FIEPS en 2023 tiene la consigna y el propósito de estar impactando en lo mayormente posible en el ambiente de los educadores físicos, entrenadores y todos los que tengan que ver algo con el tema de cultura física. Pues bien, Norma, queda en ti ya el programa de FIEPS México, la directiva a través de mi conducto, con nuestro delegado nacional, el doctor Julio Antonio López Ortega, nuestro delegado nacional adjunto, el maestro Carlos Alapas Covarrubias, y la maestra Esther, amiguísimos nuestros, muy conocidos, pues estaremos dando seguimiento y cuando nos invites a participar, pues con gusto lo haremos. Claro que sí, doctor Espinal. Yo le agradezco mucho y bueno, me siento honrada y privilegiada por este cargo, esta función, que por supuesto pondremos todo lo mejor y todas las ganas para enaltecer, obviamente, la fiesta, pero principalmente para brindar recursos a todos los que somos educadores físicos y que por supuesto todos están invitados porque sin duda todos hemos vivido y tenido experiencias diferentes, aprendizajes diferentes
que seguramente al compartirlos enriquecerán a los demás. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Yo agradezco este nuevo cargo, digamos, este nuevo encomienda que tengo. Lo haré con todo gusto y pues bueno, pues seguimos con cápsulas FIEPS, maestro Alfonso. Estamos cierto que será. Pues nos vemos a la próxima. Esperemos tu convocatoria para que te estrenes con la cápsula FIEPS 11 y estaremos pendientes de ello en la página de Facebook de Cápsulas FIEPS. Así es, cápsulas FIEPS. Vamos a ponerla en las páginas de FIEPS de las diferentes sedes para que le den seguimiento y ahí puedan estarlas presenciando. Pues nuevamente gracias, Norma, y estamos comunicando. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches a todos. Hasta luego.